no es como para conocer la aplicación. Yo les quería mostrar, acá empezamos a ver, y lo que vamos a ver de acá en adelante también va a ser este tipo de fotos, casos de radiografías en juntas soldadas. Justamente esto es lo que busco, ¿ven? Este es un caso de falta de penetración, o sea, en la B que nosotros armamos, o sea, hacemos un bisel de un lado y del otro, eso tiene una forma de B que es la que va a estar rellenada por el cordón. Si el material no llegó al fondo de la B, o sea, quedó al fondo de la B una parte vacía, cuando yo lo vea por radiografía, voy a ver esta línea. Yo, si es una simple chapa plana, y la tengo forma de manipularla, la doy vuelta, la miro y lo voy a ver esto, pero en un caño no. Necesito una radiografía. ¿Se entiende? O sea, en un caso normal, plano, de una pieza chica, yo la puedo llegar a ver a simple vista, la falta de penetración. Pero en muchos lados, si no lo hago por radiografía, no me voy a dar cuenta. Esto sería como se vería una fisura. Acá ven el cordón, siempre se ve un tono más oscuro del material base, el cordón como más blanco, ¿por qué? Porque tiene más espesor, porque tiene la sobremonta, porque, digamos, si lo medimos, la altura del cordón es más alta que la de la pieza, y por lo tanto, el principio de la radiografía es esa: cuanto más grueso, menos radiación pasó y más blanca quedó ahí la radiografía. Entonces se ve el cordón más ¿Te clarito. puedo hacer una consulta? Sí. Y para que termino con esto, y Sí, la sí. pintura, donde directamente por ahí pudo pasar directamente la radiación, al haber podido pasar, ahí puso negra la película, cuando la revelé, y ahí se ve claramente la fisura. Sí, No, consulta, no sé si lo menciono, pero para tener una referencia de escala y dimensión, ¿dónde queda eso en la radiografía? ¿Cómo uno se puede dar cuenta? sí, en realidad se ponen una serie de elementos junto con la radiografía, como en este caso acá no es una regla, pero es digamos, una identificación que se arma con letras para saber qué radiografía es, porque después si no serían todas iguales y se me confunden o se me mezclan. Entonces acá me está diciendo 12 milímetros de espesor, me está dando los datos del tipo que tomó la pieza, la fecha, acá está tomada el año 62, por ejemplo, ¿no? En Holanda. Bueno, todos esos datos se arma una plaquita y se pone, se toma junto con la radiografía y eso después va a salir en la radiografía. Como también se mete una serie de alambrecitos de distintos espesores para después saber hasta qué medida la radiografía es capaz de mostrar algo. Porque si meto una serie de alambrecitos, eso ya viene preparado, de alambrecitos muy finitos, eh, de diámetro descendente, siempre va a haber algunos alambrecitos que no se ven y otros que se ven. Eso permite evaluar la calidad, la sensibilidad de la imagen. Bueno, y así como se pone esto, se puede poner una regla. Se puede poner no una regla de plástico, o sea, obviamente una regla de metal que tenga grabados en metal los números, las medidas. No es un método, la radiografía, de determinación de dimensiones exactas, o sea, da dimensiones aproximadas. Por eso es que es importante que haya una referencia, ¿no? Como decís vos, eso está perfecto. Porque si no, la radiografía, yo no sé, la deformación. En realidad, la radiografía no es como una foto que puede tener distintos aumentos. O sea, vista la radiografía, la imagen que uno ve es el tamaño natural. O sea, incluso lo podría medir después también. Tendría cierta inexactitud porque como la fuente de radiación es una sola, eso se abre, digamos, esta proyección que es la foto que yo saco, la radiografía,
tiene cierta deformación y según el lugar donde está en la pieza, se puede ver en la proyección una dimensión un poquito más grande o mucho más grande. Entonces, en términos generales, la radiografía me da el tamaño real, me está dando escala real, no tendría que meter ninguna escala. Pero con cierta deformación según la ubicación. Si lo quiero con más precisión, debería meter algún tipo de guía de referencia en la radiografía para que salga y poder mirar. Pero ya les digo, no existe, como no es un proceso fotográfico, no hay ampliación ni reducción, o sea, la radiografía nos da en términos aproximados las dimensiones directamente viéndolo sobre la proyección. Pero es una proyección, o sea, imaginen que como lo que sería el punto, el foco donde va saliendo la radiación es un puntito, en realidad es una imagen en 2 dimensiones, prácticamente de las dimensiones que tiene la pieza, el defecto, que tiene lo que estoy sacando, pero no deja de ser una perspectiva de alguna manera, ¿no? Porque la fuente de emisión está fija, se va abriendo en un haz, y de alguna manera va generando una perspectiva. Por lo tanto, hay un ligero error, pero en términos generales yo puedo tomar el valor de lo que estoy viendo acá directamente midiendo la radiografía, o sea, no tiene ningún factor de escala. Como le digo, si quiero compensar ese tema de que es una proyección y si los espesores fueran gruesos, podría meter alguna escala de referencia para medir. De cualquier manera, lo que justamente les estaba diciendo, la radiografía no está, digamos, hecha para sacar con precisión los valores de los defectos, sino para detectarlos. Cuando yo necesito saber directamente, digamos, en forma matemática completa, el valor de la magnitud de un defecto, tendría que usar ultrasonido, que es el único método capaz de medir con precisión. O sea, acá se puede medir aproximado, pero el que mide con precisión es el ultrasonido. De cualquier manera, en muchos casos no necesito mucha precisión porque yo veo esta fisura, calculen que si yo no sé cuánto está ampliado ahora en la pantalla, pero la radiografía original tenía más o menos la longitud de la fisura y supongamos que tenga más o menos lo que nosotros vemos en pantalla. La radiografía de grande, uno diría, es una flor de fisura, ya no hace falta medir mucho más. Nos da una idea bastante clara. No sé si responde a la pregunta. No, ok, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, en este caso sería que se fisuró. Fíjense que es distinto a este caso donde falta de penetración, que es una raya más gruesa, que ahí falta material. Acá en realidad falta material porque hay una fisura, pero se ve mucho más oscura. No es una cosa lineal, sino que es la típica fisura que tiene cierta ondulación. Estas que son muy comunes, que son las fisuras transversales. Fíjense que las fisuras, acá la está marcando la flechita, aparecen acá transversales. Acá en esta radiografía se pueden ver 2. Esto puede pasar porque depende de la velocidad de avance. Se puede llegar a enfriar una parte y cuando estoy soldando la otra, por tema de dilatación, se puede quebrar. El mismo cordón se puede quebrar. Bueno, todos estos defectos son altamente graves, ¿no? Otro tema son las porosidades. Imagínense que esto es fundir el material de aporte, fundir el material base, que esa pileta líquida después solidifique, pero ahí adentro puede llegar a haber gases que meta, si es electrodo revestido sobre todo, que meta el revestimiento. En las que son por arco sumergido, el gas puede llegar se supone que no va a interferir, pero puede llegar a meterse parte y después no poder escapar de la pileta líquida antes de que solidifique. Puede haber humedad,
que en realidad entra como agua y después se transforma en gas, pero no puede escapar, entonces, bueno, aparecen porosidades. Si aparecen porosidades también es grave, ¿sí? Ahí hay que ajustar algo, o por lo menos, si estoy haciendo un control de calidad, digo, esta soldadura tuvo un problema, vamos a repararla, ¿no? Vamos a hacerla de vuelta. Este es el defecto más común. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de soldaduras de varias pasadas? Cuando tengo una soldadura de una sola pasada, no tengo ningún problema, la escoria me va a quedar toda afuera, la puedo remover con un martillito, la puedo sopletear. En algunos casos incluso hasta la puedo dejar porque no va a molestar. Generalmente la saco para ver la soldadura cómo quedó, porque si no, no estoy viendo el cordón, estoy viendo la escoria. Entonces la saco, pero no es tan delicado el tema. El problema es cuando hago varias pasadas, que si queda escoria adentro, voy a soldar arriba y la escoria va a quedar adentro, y eso va a generar fisuras, porque obviamente son discontinuidades, son agujeritos que quedaron adentro, medios peligrosos, porque cuando en lugar de agujeritos ya son superficies, ahí es más grave porque la concentración de tensiones es más grande y se comporta como más frágil el material. Entonces yo voy a ver, como en este caso, esto sería una soldadura que tiene una pasada de raíz y una o dos pasadas arriba, pero evidentemente cuando hicieron la pasada de raíz no le sacaron bien la escoria. La escoria del medio generalmente sale fácil, pero tiende a esconderse en el costado, ¿no? Cuando se forma, digamos, esa forma redonda del cordón, la escoria se mete en el costado y es medio difícil sacarla de ahí adentro. Por eso lo que más se usa, sobre todo si los espesores son grandes, es directamente pasar la moladora. O sea, no sacarla con un martillo, sino pasar una moladora. Voy a terminar sacando algo del material que puse, pero bueno, no importa. Voy a terminar también deformando un poco la B, porque me voy a meter un poco en el material. Trataré de no meterme mucho, pero voy a pasar una moladora bien, me voy a fijar bien ahí en esos canales y voy a limpiar bien la escoria para después hacer las pasadas que vienen arriba. Si no hago eso, me va a quedar escoria ahí en esos recovecos. Voy a soldar arriba, no voy a saber, la voy a ver espectacular de arriba de todo, y no voy a saber que adentro hay inclusiones de escoria que son defectos que después van a hacer que se rompa la soldadura por ahí. Entonces, este tipo de inclusiones de escoria se ve como dos líneas. Es muy fácil de darse cuenta porque evidentemente es inclusión de escoria, porque hay una pasada abajo, dos líneas de escoria que no se terminó de sacar y la soldadura que se hizo arriba. Y esa escoria quedó adentro. Esa escoria es un material extraño, o sea, obviamente es como si fueran agujeros, porque la escoria no tiene ningún tipo de resistencia. Por lo tanto, como está resentida la sección, tiene forma de plano o de línea, por lo tanto es peligroso en cuanto a concentración de tensiones, bueno, va a terminar llevándome a la rotura. Bueno, el otro tipo de ensayo sería el de ultrasonido. El de ultrasonido no vamos a ver demasiado en gráfico, es fácil de interpretar cómo funciona, lo difícil es construir un equipo, construir la electrónica de un equipo de ultrasonido, y también lo difícil es interpretar los resultados. Pero el ultrasonido es un equipo que genera ondas, pero no son ondas de tipo radiación como las que venimos viendo, como son las de radio, las visibles, las X, la gamma, sino que son ondas de choque, o sea, en realidad lo que provoca es una vibración del material. Este tipo de onda es como si fuera una partícula, la que estuvimos viendo. Las ondas radiactivas, las que emite el Sol, emiten el uranio, la misma luz, son ondas de radiación, o sea, son ondas que se transmiten, pero tienen características de partículas.
hay otro tipo de ondas, como la del sonido, que no tiene nada que ver la naturaleza de esa onda. Esas ondas son ondas de choque, o sea, el sonido ¿qué es? Que yo hablo, muevo el aire, le hago vibrar el aire y el aire llega al oído del otro, le hace vibrar el oído y la escucha. El ultrasonido es también, digamos, hay frecuencias que se escuchan y frecuencias que no, la de ultrasonido no se escuchan, pero son de la misma naturaleza que el sonido, o sea, son ondas que mueven los materiales, los hacen vibrar, esa vibración se transmite a través del material, pasa del otro lado o se refleja en la pared opuesta, pero no son partículas, son ondas de choque, son vibraciones que uno le está generando a cualquier material, al aire. O sea, ya le digo, todos los ruidos que escuchamos en realidad son, de alguna manera, efectos que hicieron que el aire empiece a vibrar y se transmita, como pasa cuando tiramos una piedra al agua, simplemente porque empuja el material. Lo mismo le pasa al aire. No lo llegamos a ver, pero el sonido, la voz, la música, todos los sonidos son simplemente vibraciones del aire que se transmiten por la materia. En teoría, en el vacío no podrían pasar las ondas, este tipo de ondas de choque, sonido, ultrasonido, lo que sea. Cuando las radiaciones, como la radiación del Sol, sí pueden pasar por el espacio, por el vacío. Estas no, estas son movimientos, necesitan un material para transportarse. Bueno, entonces la idea de ultrasonido es, si yo agarro un material que soy capaz de hacer que vibre a frecuencias propias de ultrasonido, o sea, no sónicas, que vibre, se transmita por la pieza, se refleje en la cara opuesta y vuelvan y yo las pueda captar y de ahí sacar un pico, digamos, en un osciloscopio de lo que recibo, yo puedo detectar qué es lo que hay en el medio. O sea, a ese tipo de ondas, las piezas también son transparentes, o sea, es como que la pieza la puede atravesar. Incluso tiene la ventaja de que se refleja en la pared opuesta, por lo tanto, vuelven y yo las puedo ver qué es lo que volvió. Entonces, imagínense ustedes que las ondas sonoras son parecidas, ustedes están en una montaña, pongámosle en un lugar que hay montañas, hay una montaña bajita y una montaña más alta. Si yo grito a la montaña más alta, cuando rebote el sonido y yo lo vuelvo a escuchar, si no estuviera la montaña bajita en el medio, el volumen que yo voy a escuchar es más alto. Al meter algo en el medio, voy a tener dos rebotes, un rebote en la montaña más chiquita, de ahí vienen los ecos, un rebote en la montaña más chiquitita y uno en la más grande, pero el de la más grande va a ser menor porque ya lo que rebotó en la chiquitita no le llega a la más grande. No sé si se entiende, estoy explicando un poco rápido. Por ahí ahora lo vamos a ver mejor como ultrasonido. La idea es que yo voy a meter una onda a través de un palpador en el material, eso va a pasar a través del material, en un display se va a ver un pico que implica la entrada del ultrasonido en el material, y voy a ver otro pico que me va a indicar el rebote en la cara opuesta. Si el equipo está bien calibrado, yo sé exactamente a cuántos milímetros corresponde la distancia entre los dos picos. O sea, yo voy a ver los picos y hay una escala, pero yo puedo adaptar que esa escala me está indicando el espesor. O sea, con un patrón, agarro un material patrón que yo sé exactamente, pongámosle que tiene 25 milímetros, hago el ensayo, ajusto el equipo para que marque en la grilla entre los dos picos 25 milímetros, y eso ya está calibrado. Entonces cualquier cosa, si meto una placa, por ejemplo, de 12,5, me va a marcar los dos picos a la mitad de la distancia que me marcaba 25, y lo voy a poder medir. Esa sería la primera aplicación del ultrasonido, medir espesores.
Obviamente esto va a cambiar si cambio el material, o sea, si trabajo con acero es una cosa, si trabajo con aluminio tengo que calibrar todo de vuelta porque la velocidad de transmisión en el aluminio es más rápida, entonces me va a dar otros picos diferentes en distintos lugares para los mismos espesores. Entonces, el ultrasonido lo que es simplemente un equipo electrónico, un palpador, se apoya el palpador en la pieza, genera este tipo de ondas de choque, las ondas rebotan en la cara opuesta y yo recibo en ese mismo palpador, también es receptor, recibo una señal que debidamente procesada nos da dos picos, un pico que es el pico de entrada y un pico que es el pico de rebote en la otra cara. Cuanto más separados están los picos, quiere decir que más espesor hay, y más o menos con eso yo tendría una medición de espesores. ¿Qué pasaría si hubiera defectos en el medio? Acá pasaría lo que yo le decía de la montañita que se puede interponer antes de una montaña más grande. Como esto se refleja, si hubiera una fisura que se me interpone entre la superficie donde pongo el palpador y la cara opuesta, pongámosle de una chapa o de cualquier pieza, si se interpone algo, parte del ultrasonido va a chocar con eso que se interpone, porque va a ser una superficie plana, ¿no? Pongan una fisura, por ejemplo, va a chocar y va a volver, pero va a volver antes, y parte va a pasar y va a rebotar contra la pared como era de esperar. Por lo tanto, ahora voy a tener tres picos: el pico de emisión, el pico de la pared opuesta, y voy a tener un tercer pico que es parte de la energía que rebotó en el defecto que estaba en el medio. Obviamente el pico final se me va a hacer más bajito porque como parte ya rebotó en el defecto, le quedó menos energía para pasar a la otra pared, donde igualmente va a rebotar otra parte, va a rebotar lo que quede, pero no va a ser el 100%. Como yo ya tengo graduado para una pieza sin defectos qué distancia es entre un pico y el otro, yo con esto puedo saber, en el caso de encontrar una fisura en el medio, a qué profundidad está, porque es proporcional a esa escala. O sea, si la escala, tengo una escala de 0 a 25 milímetros, yo ya eso lo tengo marcado, y hay un defecto a 10 milímetros, el pico del defecto me va a aparecer a 10 milímetros. De los 25 que tengo marcados, me va a aparecer a 10. Si está a 28, me va a aparecer casi al final en 28. Y ahí yo voy a ver precisamente la existencia de un defecto. Acá empieza a jugar la habilidad del tipo que hace ultrasonido, porque el sistema, como le decía, electrónicamente es difícil de hacer, es carísimo. La operación parece relativamente fácil, pero la interpretación por ahí no es tan fácil, y eso es lo que hace que esto requiera especialistas en ultrasonido. Porque en realidad el tipo que tiene que empezar a hacer, tiene que empezar a barrer como para saber ese defecto que encontró, a dónde empieza y a dónde termina. Entonces, en principio yo tendría un defecto y por la profundidad o la distancia entre los picos inicial y del defecto, sabría la profundidad, sé dónde está el defecto. Lo que no sé es ese defecto, qué superficie tiene. Bueno, eso lo tiene que ir viendo el que opera el equipo de ultrasonido, tiene que ir recorriendo y de alguna manera reproduciendo el dibujo que tiene el defecto adentro de la pieza. O sea, va a ir recorriendo, en algunos puntos lo va a encontrar, el defectito ese en el medio, y en algunos puntos se va a salir afuera del defecto y eso va a desaparecer. Bueno, eso con mucha experiencia puede llegar a permitirme interpretar qué tipo de defecto es, puede llevarme a medir con precisión
el tamaño del defecto. Y después también tengo la alternativa de trabajar en ángulos, cosa que no permiten otros sistemas, donde el palpador directamente en lugar de trabajar a 90 grados trabaja a 45, entonces puede llegar a ver cosas que no se ven a 90 grados, y unas cuantas alternativas que me permiten no obtener una imagen como la radiografía, que sería casi lo ideal para poder ver los defectos, sino una indicación que hay que interpretar y hay que saber interpretar, que no es tan visual como la radiografía, pero que sabiendo hacerlo, el tipo que se especializa en esto le permite sacar dimensiones, ¿eh? Un poco en el aire, ¿no? Porque uno no ve nunca la imagen, o sea, simplemente el informe del tipo que estuvo, pasó el palpador, lo hizo, barrió la superficie, lo hizo ir de un lado para el otro, en el eje X, en el eje Y, y a partir de ahí el tipo se figura la forma que tiene la fisura, las dimensiones que tiene la fisura, por los picos ve la profundidad que está en cada lugar la fisura, o sea, todo eso lo tiene que reconstruir el operador. Imagínense una ecografía, es algo recontra complejo porque es una matriz de ultrasonidos, ¿m? Y un algoritmo matemático que hace que se integren todas estas señales que yo estoy mandando en un solo punto para ver una pieza, que todas estas imágenes sean múltiples y se integren formando una sola imagen plana. ¿Mm? Imagínense que una imagen de ecografía, como puede ser de un bebé, en realidad es un palpador que tira múltiples haces de ultrasonido y que después electrónicamente se rearma todas las señales que fue sacando y a partir de ahí consigue una imagen, porque va procesando las profundidades y entonces saca una imagen en 2 dimensiones que representa algo que está en el medio del recorrido del ultrasonido, pero que es de 3 dimensiones. ¿Se entiende? No sé si voy muy en el aire. ¿Cómo lo ven? No, bien, bien, profesor. A ver cómo venimos. Teníamos 10, 9. Lástima que vamos medio mal de tiempo, porque si no les daría más detalles. Igualmente yo les voy a mandar algún apunte con algunos esquemas que se va a entender mejor lo de ultrasonido. Pues no me quiero quedar sin mostrarle la parte de soldadura y los defectos que pueden aparecer. O sea, lo que tenemos hasta ahora sería los 4 métodos tradicionales para ver defectos, tanto en soldadura como en cualquier pieza. Los estamos apuntando a soldadura. Acá tuvieron un par de ejemplos, pero lo que quiero no dejar de mostrarles es justamente un trabajo que nos dice qué tipo de defectos son comunes en soldadura y por qué. Digamos, sería una ampliación de lo que vimos recién después de radiografía, que hablábamos de los defectos posibles, pero un poco más elaborado. A ver, vamos a ver esto y vamos a ver el tiempo que quede después. Ahí lo estarían viendo, ¿no? ¿Están viendo Sí, bien? profesor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acá vamos a ver algo parecido a lo que vimos, pero un poquito mejor, mejor detallado. Efectos que se pueden llegar a producir y cómo se verían en una radiografía, que como le digo es el método básico para soldadura. O sea, como les decía, el método ultrasonido es más sensible, da resultados, puede medir la fisura, puede ser más preciso,
pero no se usa tanto en soldadura, ¿no? Digamos, su uso en soldadura está más restringido, ya es más como para cuando hay un defecto, para ahí ponerse a analizar un poco científicamente qué es lo que pasó o tener una precisión. No es como para descartar o aceptar una soldadura, es como para ya, digamos, sacar algo más científico. La radiografía sí, ya directamente me permite ver, identificar el defecto, identificar si el defecto es grande o chico y ahí tomar decisiones y decir esta soldadura está mal o está bien. Por eso es que nos enfocamos tanto en radiografía. Bueno, acá sería un ejemplo. Antes habíamos visto falta de penetración, que daba algo así. Esa estaba tomada de una pieza que era un bisel en B y no había llegado a la punta de la B el material. Por lo tanto, había quedado una discontinuidad. Esto es un peligro porque esas discontinuidades son planas, o sea, es como que ya tengo una fisura antes de empezar. O sea, ya la soldadura ya sale con un principio de fisura porque son dos paredes pegadas, es algo muy parecido a la fisura. Concentra muchas tensiones, tiende a abrirse por ahí. En aquel caso que vimos era una B, en este caso es doble bisel, y esta es más difícil que la vea porque esta a simple vista no la podría ver ni aunque tuviera acceso. ¿Por qué? Porque el tipo soldó de un lado, soldó del otro, y acá en el medio le quedó esto como una discontinuidad. Quedó como una fisura interna imposible de ver de afuera, pero que una radiografía sí la ve perfectamente, como ven acá abajo. Insuficiente corriente de soldadura generalmente le da menor penetración y puedo no darme cuenta de que no estoy penetrando completamente. Obviamente si yo hago un corte, ataco con algún químico para que se vea mejor esto, para que haya más contraste, y lo miro, me voy a dar cuenta. El problema es que en una pieza terminada no voy a andar haciendo cortes. En una caldera la soldé, no voy a cortar toda la soldadura para ver cómo quedaron, porque después no me sirve la caldera. Entonces necesito un método no destructivo. Entonces esto puede estar ocurriendo, pero yo lo voy a ver a través de una imagen sacada por radiografía. Entonces saco radiografía y ahí chequeo. Si me da el cordón limpito, está todo bien, no hay ningún problema. Bueno, acá es un defecto. En realidad para ver este defecto tengo que hacer metalografía, o sea, hacer cortar la soldadura, pulir la superficie, pulir el espejo, meterla en un microscopio, atacarla con un ácido, que generalmente para los aceros es nital, o algunos parecidos, y eso me permite al microscopio ver las microestructuras, porque el microscopio tiene muchos aumentos. Entonces la soldadura se puede llegar a ver claramente. A veces esto se ve a simple vista, a veces tiene que ser metalográfico. Pero bueno, acá directamente no es una unión soldada, sino una pasada de un cordón por la superficie de una chapa. Y fíjense que según impurezas, según algunas variantes que pueda haber dentro de la misma partida de acero, la penetración que yo puedo lograr puede llegar a ser distinta. Esto es importante pues nos está diciendo, yo la penetración la fijo según el proceso de soldadura que uso, la corriente y la tensión, o sea, todas las variables que afectan la penetración, la velocidad de avance. Sin embargo, todavía queda una variable más, que es que el material sea homogéneo y que el material sea efectivamente el que yo supongo, y no sea cosa que tenga más impurezas y la penetración prevista no sea la que es. Bueno, esto no se vería por ensayos no destructivos, pero es un defecto que puede aparecer. Penetración incompleta en la raíz. Esto es lo que le decía antes, la que habíamos visto en el PowerPoint anterior. Acá en este caso, como ven, está hecho el bisel, está hecha evidentemente más de una pasada, porque hay una pasada de raíz y pasadas arriba, y aparentemente es una más. Pero la pasada de raíz salió media mal.
O sea, no llegó a cubrir este espacio. Ustedes saben que la soldadura en realidad tiene que tener en el cordón una montañita, digamos, tiene que tener una sobremonta. Y puede tener un poquito de sobremonta del lado de abajo también. Pero eso también está acotado, o sea, no puede ser demasiado grande, porque si yo acá arriba tengo una montaña así, con una tangente a 30 grados, voy a provocar concentración de tensiones, o sea, la sobremonta en realidad pasa a ser un cambio de sección medio brusco y yo voy a tener un ángulo donde puede haber concentración de tensión. Entonces, está limitado la sobremonta cuánto puede ser respecto del espesor. Entonces podría darse que, como en este caso no llegó a cubrir, hubo una falta de penetración, haya una sobra de penetración y tenga una sobremonta chiquita de este lado, que también tengo que ver si está, que también me saldría en radiografía, me saldría al revés, en lugar de salirme como una raya negra, me saldría como una raya blanca, inexplicable, que justamente se explica porque del otro lado el cordón se hizo más ancho, se hizo más grueso. ¿Por qué? Porque tengo demasiado material acá. Que puede ser un peligro, se acepta que haya un poquito, es mejor que se pase y no que pase como acá, que directamente es una discontinuidad, digamos, esto es una invitación a que se produzca una fisura. Es preferible que haya un poco de sobremonta también del lado de la raíz, mientras no sea mucho, porque también estaría mal, es mejor eso que directamente que haya falta de penetración. Bueno, acá se ve clarito porque incluso está blanco. Falta de fusión. Otro de los problemas graves de la soldadura es la falta de fusión. Que ya lo habrán visto, pero bueno, les vuelvo a decir que esta soldadura evidentemente está hecha en varias pasadas. La falta de fusión es cuando el material base no se fusionó lo suficiente como para poder formar una pileta líquida de una mezcla de los tres materiales, las dos partes que se unen más el aporte. Si no se llegó al estado líquido a través del arco, del calor que genera el arco, no se llegó al estado líquido en los dos materiales que se están uniendo, voy a tener una soldadura como si estuviera hecha con estaño, o sea, va a estar pegada. La soldadura, el concepto de la soldadura es fundir las tres partes y que las tres partes formen un todo, entonces ahí sí hay cierta continuidad y cierta resistencia mecánica. Si no hay fusión, ¿qué pasa? Tengo un relleno de material de aporte, pero como no fundí los dos materiales en los bordes, es un pegado, es un simple pegado. Bueno, en estos casos, esto pretendió ser una soldadura en X, pero acá prácticamente no fundió el material base de ninguno de los dos lados, por lo tanto rellenó nada más. Ese es un defecto que puede pasar, o sea, es muy importante, es fundamental la penetración. Eso se regula, como ustedes ya saben, con las variables eléctricas, con un montón de cosas. La fusión estamos hablando. La penetración tiene que ver con cuánto ocupo yo del agujero que me queda cuando hago la junta. La fusión, estamos hablando de la fusión es importantísimo que tenga la suficiente fusión los dos materiales, obviamente que fusionen el material de aporte va a haber seguro, pero que la temperatura alcance como para que se fusionen los dos materiales que estoy soldando. Si no es suficiente, no va a haber una verdadera soldadura. Bueno, este tiene algunos defectos. Falta de fusión lateral, o sea, acá se puede llegar a notar que no hay fusión, que no, digamos, es como que acá se está notando que hay como una discontinuidad, se nota mucho la transición entre el material base y el perfil de soldadura, ¿no? Que sería este material aportado.
puede resultar en este caso de una insuficiente energía de arco, en una soldadura semiautomática con corriente continua. Pero bueno, el tema de la falta de fusión es gravísimo, es uno de los peores temas. Esta es una inclusión de escoria aislada por una inadecuada limpieza, lo que le decía antes, que por ahí incluso aunque uno lo corte y lo vea, le va a costar más verlo que si lo ve en una radiografía. En la radiografía aparece clarito, ¿eh? Cualquier tipo de forma así media, que no es una fisura porque se ve media gruesa, pero que es alargada, bueno, eso generalmente son inclusiones de escoria, que vienen justamente por el hecho de que no se limpió bien la escoria, entrepasadas. Otro tipo de inclusiones de escoria, ven que lo más común es que las inclusiones de escoria aparezcan acá, o sea, en este caso, este tipo le salió una línea sola de escoria porque a lo mejor en esta zona o en algunas zonas le entró material del revestimiento, un electrodo o algún tipo de cosa, y le quedó ahí adentro, y se formó como escoria una vez que se solidificó la soldadura. Otra cosa distinta es que se solidificó la primera pasada, no saqué bien la escoria y seguí soldando arriba, como sería este caso. El tipo acá tiene las dos líneas que representarían la escoria que no pudo sacar en la primera pasada, y después la segunda pasada apareció arriba y la escoria quedó, es como lo que habíamos visto. Esta radiografía en particular, ven, tiene una referencia, para ser más preciso en la medición. Pero como les digo, en general, la escala es real, digamos, no es una foto que la puedo ampliar. O sea, después yo sí le puedo sacar una foto o puedo digitalizar una imagen de radiografía y la puedo llevar a cualquier escala, pero la que está sobre la película radiográfica generalmente es una proyección en valores real, en escala real. Bueno, entonces en este caso el tipo tendría las dos franjas de escoria. Esta acá la estamos viendo cómo se vería en radiografía y qué sería en la realidad. Como le digo, no es que vamos a cortar todas las soldaduras para verla así, sino acá lo que está representando es este efecto, cómo se vería en radiografía. Después yo sobre la pieza solamente saco la radiografía, pero ya conozco cada indicación, cada tipo de imágenes que puedo ver en la radiografía, ya reconozco qué problemas pueden ser. Generalmente las que no son planas, que no son ni fisuras, ni falta de penetración, ni escoria depositada, son redondas y entonces pueden ser inclusiones o porosidades. Cuando son oscuras, lo más normal sería que esos lugares estén huecos en realidad. Por el efecto de la radiografía, que según el espesor me daba un color más oscuro o más claro en la imagen. Entonces, bueno, acá dice porosidad dispersa, puede tener origen en una contaminación del material base o del aporte, por ejemplo con hidrógeno proveniente de la descomposición de moléculas de agua. Generalmente el tema vapor es muy importante para la formación de porosidades que en realidad son burbujas que hubo en el estado líquido y que no pudieron escapar. En algunos casos, no sé si hay alguna en esta que vamos a ver, pero se ve la difusión digamos, de vapor, ¿no? en estado gaseoso o de algún otro gas, y se ven como, digamos, recorridos de gusanitos, ¿no? en la radiografía, porque en realidad el gas quiso escapar, se estaba solidificando la soldadura. Mientras no estaba muy dura la soldadura, pudo avanzar un poquito intentando irse hasta que se solidificó y quedó esa cuevita así. Entonces quedó como el agujerito de un gusanito. Eso se ve evidentemente que es difusión interna de gas que no pudo escapar.
de gas que puede ser vapor también. Lo más común es que sea vapor porque la humedad siempre está jodiendo en algún lado. Puede ser que el agua venga en el gas de protección, puede ser que venga del ambiente, puede ser de las condiciones ambientales de ese día, pueden ser partículas de óxido de aluminio que también se pueden haber descompuesto, pasado a un estado gaseoso y generar porosidades. Después puede haber porosidad superficial. Esto también puede aparecer, pero esto es fácil de ver. Como es en la superficie, el cordón visto de arriba, acá no hace falta radiografiar, estas las ven ustedes directamente. Que a veces pasa que por vieron que hay una fuerza impulsora que tiene el mismo arco, que puede ser demasiado alta y puede hacer que no cierre bien la soldadura, que haya prácticamente olas de material líquido y que en algunos lados no termine de cerrar. Es una porosidad superficial, o sea, en realidad no son poros porque no están adentro, pero sí son cavidades. Son cavidades superficiales, pero esto lo verían a simple vista o la pueden ver con una lupa. Esta es muy común, tiene que ver con defectos de la forma de trabajar del soldador, que sería cuando hay una porosidad de enganche. O sea, el enganche es cuando yo vengo haciendo un cordón, en algún momento tengo que parar porque el cordón es muy largo y después tengo que retomar. Es muy delicado cuando se retoma porque o puede dar defectos geométricos, porque puede quedar ahí una montañita media normal, o puede quedar una cavidad, puede quedar un cráter. Y también puede quedar cosas más difíciles de ver, como en este caso, porosidades. O sea, engancho mal la segunda parte del cordón, cuando arranco de vuelta, hay problemas de que el material todavía, el cordón yo no lo vengo trabajando fundido, sino que estoy empezando a fundir el cordón y a fundir los laterales y recién arrancar de vuelta con la soldadura. Es una discontinuidad de alguna manera. Para que no sea una discontinuidad hay que trabajar con mucho cuidado cuando uno hace el enganche. En este caso puede llegar a generar porosidades por reacciones químicas que hay en el momento del encendido, que se verían así en una radiografía. Fácil de ver porque se ve claramente que son porosidades y se ve claramente que es en el enganche por el color que vemos en el cordón, por el blanco del cordón. Esto es lo que le decía, así como se pueden formar este tipo de porosidades, que las voy, digamos, arrastrando con el arco cuando voy trabajando, también se pueden formar cráteres. A veces esto también se produce por temas de variables eléctricas. Bueno, otro defecto sería que más o menos lo vimos. En una pieza de un recipiente a presión, yo del lado de adentro no me podría meter, entonces no lo vería nunca. Fíjense cómo no llegó la soldadura al fondo del bisel. Acá se ve claramente. Bueno, y en la radiografía, que acá no está, digamos, cómo se vería, pero imagínense que se vería como una raya más clarita, o sea, vería una raya a lo largo del cordón, en el medio del cordón. Este es algún tipo de falda de penetración parecida a las que vimos al principio. Y esto es lo que yo le decía, un exceso de penetración, cuando la penetración ya forma una sobremonta de raíz bastante grande. Imagínense, esto es peligrosísimo porque acá fíjense que tenemos un ángulo de menos de 90 grados, estamos teniendo una concentración de tensiones bastante brutal. Obviamente que esto es un defecto grave.
Y lo que también le llegué a decir, el exceso de sobremonta. Fíjense que esto no es normal para una soldadura que uno suele ver. Hay sobremonta, pero no una montaña así. Fíjense la relación de la sobremonta con el espesor, es un montón. Esto genera que en estos lugares, en estos bordes, se produzca socavación, que es una reducción del espesor, que es ya un defecto de soldadura grave, porque la debilita, y si no se forma socavación, igualmente está mal, porque digamos el ángulo entre la tangente, digamos, a este círculo acá y la superficie, ese ángulo es muy chiquito, es demasiado bajo, entonces concentra tensiones igual. Si a eso le sumamos socavación, bueno, se agrava todavía porque encima le estoy bajando acá alrededor un poquito de sección. Bueno, este sería el socavado o socavación. Esta es una soldadura de filete, pero es lo mismo. Acá estaría todo bien, fíjese que hay fusión, hay penetración, está todo bárbaro. Nada más que acá socavó, digamos, por las variables que usé, por las velocidades. Esto socavó, o sea, en lugar de venir el cordón para afuera, formar acá una cúpula, la forma en el medio, pero en los costados saca material. Acá está robando material de los dos lados, debilitando la sección, provocando problemas de concentración de tensiones. O sea, la soldadura bien hecha tiene que ser, las chapas tienen que quedar con la geometría que tiene que quedar la soldadura con fusión, pero exteriormente esto tiene que ser una cosa continua, tiene que ser la forma del cordón, pero sin comer nada del material. Esto es un problema de falta de alineación, o sea, acá salió, digamos, la parte de raíz, salió media para el costado. Es un tema de alineación de las chapas. Esto, bueno, es bastante intuitivo, es excesivo salpicado acá por temas de o de transferencia o de electrodos que salpican más y que el soldador no supo controlar ese tema o no tuvo en cuenta, problemas en la corriente, bueno, que generan salpicaduras, no es de los defectos más graves, pero estas salpicaduras por ahí pueden tener cierta penetración y pueden también generar alguna fisura, ¿no? Sobre todo si son grandes. Bueno, esto de soldaduras semiautomáticas puede llegar a haber, según las condiciones en que trabajo, puedo llegar a desprender mínimas partículas del tubo de soldadura, de la parte interna de la torcha, y eso puede llegar a ir a parar a la soldadura. Esto ya lo tengo que ver con metalografía únicamente, la única forma de verlo, y puede llegar a formar depósitos de cobre, en algún caso de aluminio, que de alguna manera son discontinuidades bastante terribles, porque fíjense que la microestructura está formada por varios microconstituyentes que están bien pegaditos entre sí, que es lo importante, pero acá se están formando, no son bordes de grano, los bordes de grano serían este con este, pero están formando así alineaciones de un material extraño, aunque sea un metal, pero es material extraño, y están generando discontinuidades. Esto con el tiempo y con el trabajo de las cargas puede llegar a provocar un problema, puede romper por ahí. Bueno, estos serían en general los efectos en soldadura. Hay una norma interesante que es una norma ASME, que directamente vende reproducciones de las radiografías de todos los defectos posibles, o sea, porque acá no estamos entrando mucho en si la soldadura se hizo
sobre cabeza, bajo mano, vertical, ascendente, descendente. Digamos, imagínense un conjunto de fotografías como esta, hechas como radiografía, o sea, transparentes, que se pueden ver en un negatoscopio, donde se miran las radiografías en realidad, en una luz como la que usa el médico, más o menos, para ver una radiografía. Ese catálogo se puede ver en un negatoscopio, pero nos dice, o sea, hay un montón, hay como 100, y nos dice, esta soldadura corresponde a tantos volt, tantos amperes, tal velocidad de avance, tal espesor de la pieza, polaridad, bueno, todas las variables, ¿no? Cuál es el consumible, nos da todas las variables con que fue hecha, y en un rinconcito está marcado qué tipo de defecto es. Falta de penetración, es presencia de escoria. Bueno, pero están contemplados, digamos, un montón de variables, la posición de soldaduras, un montón de cosas que por ahí no la estamos asociando nosotros a los defectos, pero que por ahí tienen vinculación. Entonces tienen todo un catálogo como para conocer 100 o 130 fotografías de distintos defectos, y bueno, obviamente que eso ayuda muchísimo, a veces hasta se usan para comparación, como carta de comparación. O sea, yo encuentro un defecto y después, para estar seguro si eso es una mancha de escoria o es un tipo de porosidad, digamos, que caminó por el material, que por ahí dan una indicación parecida, yo puedo mirar esa carta y de ahí como que eso me va a dar más claridad, ¿no? Del defecto que tengo yo, si es una cosa o es la otra. Por eso está normalizado. Así como están normalizados los tamaños de grano del acero en 8 números, que son tamaños de grano, bueno, así hay un montón de cosas normalizadas, pero normalizadas en imágenes, ¿no? Porque es la única forma de que yo pueda tener la referencia. Bueno, no sé, hasta ahora ya es como medio tarde. Yo lo que voy a hacer es agregarle algo sobre ultrasonido en los apuntes para que ustedes puedan ver un poquito. Lo único que no hablamos muy claro, que fue el tema de las imágenes que da el ultrasonido y la configuración, que como ven es muy sencilla. La chapa es un palpador que se va moviendo, pero bueno, que tengan alguna imagen de eso, de cómo se reparte el asa adentro, y ante defectos cuáles son las imágenes que verían. Eso yo se lo voy a agregar para que lo tengan y para que lo puedan ver, porque no llegamos a tiempo a entrar en el tema de ultrasonido de una manera más profunda. Creo que ese sería el tema que quedó, digamos, por ahí menos completo. Y después lo ven y cualquier cosa me preguntan. El resto creo que lo barrimos bastante completo. Bueno, denme sus opiniones. No, está perfecto, se entendió todo. Bueno, faltaría ver las imágenes de ultrasonido nomás, pero supongo que viendo los apuntes ya no habría problema. Sí, les va a resultar muy fácil porque, digamos, yo les voy a tirar un apunte, no hace falta que lean mucho el apunte, más, sobre todo es ver los dibujitos, digamos, lo que yo les dije un poco en palabras, es ver las imágenes de ese apunte, ver las imágenes del display, los picos, la correspondencia de cada pico a cada situación. Lo van a comprender muy fácil. No, digamos, lo que se pueda llegar a leer de ahí es lo que escucharon, no les va a agregar nada de texto, pero sí por lo menos visualizar las imágenes, que es lo que por ahí hubiera faltado un poquito acá. Una cosita, el tema del radiografiado industrial, el apunte que usted mostró, ese me parece que no lo subió al portal, ¿puede ser? Lo voy a chequear, pero vos lo buscaste en el portal
o en un comprimido que yo mandé por mail. En ambos, tengo idea que lo había comparado en su momento con ambos y no estaba. Ah, no estaba ninguno. Ah, está bien, pues, también Me, podría me ser pareció, o sea, Sí, sí, no lo sí. encontré por lo menos. No, puede ser que a lo mejor estaba en el comprimido, que es el que yo le mandé a la chica de la facultad, y que a lo mejor allá se le hubiera pasado subirlo, pero por lo que vos me decís, a lo mejor no, ya no estaba en el grupo de apuntes que yo había preparado para mandar. Entonces yo voy a anotar que le tengo que mandar lo de ultrasonido. Igual usted el lunes pasado nos envió el comprimido también a nosotros por mail. Claro, sí, 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 por eso te decía si aparecía ahí y no en el campus o no aparecía en ninguno de los dos lados. Pero si no aparece en ninguno de los Sí, dos no, lados, pero que yo no lo agregué porque yo lo que le mandé a Marcela es justamente ese comprimido. sí, no está en el comprimido. Y también ha mandado otro archivo que tampoco es ese. Ah, el otro es de procedimiento de soldadura. Eh, En el archivo comprimido tiene la de tracción, dureza, impacto, propiedades mecánicas, discontinuidades de soldadura, métodos de evaluación y control de soldadura 1 y 2. O sea, todos ellos están numerados del 1 al 7. El que estaría faltando es, claro, el de radiografiado y el de ultrasonido. claro, hay uno que es, yo me acuerdo que le mandé uno por mail, uno suelto, o sea, aparte de los que venían comprimidos, yo mandé uno suelto después. Eh, Justamente lo que era el procedimiento de soldadura, ese fue el que envió después. procedimiento de especificación, para sacar la especificación de Exactamente, soldadura. sí. Sí, ahora me acuerdo bien. Eh, bueno, denme un día y yo lo que voy a hacer es volver a la carpeta donde yo tengo todos los apuntes, agrego este de especificación de soldadura que yo se lo había mandado a ustedes aparte, pero seguro en el campus no está. Eh, agrego ese, agrego radiografía que estaría faltando, agrego el de ultrasonido, vuelvo a hacer un empaquetado que se lo mando a ustedes por mail y se lo mando a Marcela también para que quede en el campo. Perfecto. Si ven que alguna cosa más falta o algo, me mandan un mail, me avisan, no hay problema. Bueno, bárbaro. Cuando tenga ¿nos puede pasar después un link con los videos grabados? Así ya Eh, se lo pasamos al resto de la gente, a los que no estuvieron. los Sé que videos, pasó la dirección de YouTube. eh, las direcciones yo se las pasé en... No, nos pasó recién hace un rato antes de No, arrancar. sí, 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 ahora yo les pasé la dirección, el nombre del canal de YouTube. Claro, el nombre del Eh, canal de YouTube. claro, no, yo le voy a mandar un mail con todo esto Eso. ya compilado bien Sí. y por escrito la dirección del canal de YouTube para que todos lo tengan y todos vean el video de estas dos clases. Claro, eso me refiero. Está perfecto, sí, 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 no, porque a otras materias de grado les mandé links para ver videos, videos que circulan por internet, ¿no? Que no son estos. Entonces me confundía si a ustedes les había mandado links, que no es el Claro. caso porque acá lo estamos viendo todo en vivo, pero no, sí, sí, el dato para ver estas dos clases por YouTube se lo paso. Demora un montón, la verdad que demora que lo suba a YouTube porque son tan largas las clases que, bueno, por suerte permite que se suban hasta películas, digamos, por lo tanto se puede subir bastante, archivos bastante pesados. Por suerte lo admite, pero lleva, qué sé yo, a ver, yo calculo que el de la clase anterior se debe haber terminado de bajar mientras hablábamos ahora. Así que probablemente de la clase anterior lo puedan ver hoy. Pero lleva su tiempo grabarlo. No es difícil, pero mucha paciencia lleva. Claro, está bien. Pero bueno, lo importante es que esos dos los tengan y las clases estas las puedan repasar cuando quieran. O sea, cuando quieran vuelven a ver todo de vuelta.
Eso es lo bueno de que se pueda grabar. Bueno, Sí, de acuerdo. ¿alguno más con alguna duda o algún...? No, nada. Todo claro, profesor. Con los apuntes, cualquier cosa lo consultamos. Listo, listo. Me consultan, no sé si mi dirección de mail la quieren anotar ahora. Sí, esa la Usted tenemos, nos la que nos escribió. envió a nosotros. Ah, claro, si yo les mandé mail. Perfecto, listo, me contestan a la misma. Perfecto. Bueno, entonces más o menos estaríamos, pues ya podríamos ir cortando. Discúlpenme que la clase se la llevé de 2 horas a 3, pero creo que igualmente vale la pena. Si algo de esto queda colgado sería una lástima. La idea es que tengan el panorama bien completo. Por ahí esto se podría llegar a ser en 3 clases en lugar de 2, pero bueno, ya está armado así. Así que resulta 2 clases medias largas. Pero lo importante, digamos, para nosotros es más que los temas estén que la cantidad de clases o de tiempo que ocupen. Los perjudicados son ustedes, que les demora un poco más de tiempo la atención. Sí, no hay problema con eso. Bueno, si quieren, cerramos. Bueno, perfecto. Y nos seguimos viendo. Yo voy a seguir en algunas clases del próximo módulo. Creo que les quedan 2 clases del módulo de soldadura. Ajá. Algunas cosas que hablamos en estas clases conmigo, ustedes ya las vieron, y hay un par de cosas que por ahí les parezca rara porque vienen en las clases de Eduardo que faltan. Creo que, por ejemplo, el caso del precalentamiento, el caso de la zona afectada por el calor, creo que eso les va a caer en las próximas clases. Bueno, pero después van a poder cerrar todo, van a poder integrar todo. Y una vez que termine este módulo, yo voy a estar en algunas clases del módulo de integridad estructural, que les había dicho incluso la clase pasada que había un tema de mecánica de fractura aplicada como ensayo, que la vamos a ver en ese módulo y ahí la vamos a ver en detalle. Así que me van a volver a ver en varias clases más del módulo que viene. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces cerrando y quedamos en contacto. Listo, bárbaro. Muchas Bueno, gracias. profe, Profesor. buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Chao. Muchas Buen fin de gracias. semana. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Buen fin de semana.